En 10 minutos es difícil decir todo lo que necesitamos decir respecto de temas un poquito complejos, pero sí tocar unos puntos básicos. Entonces, empezando, una de las preguntas clásicas que nos hacen las compañías cuando llegan a operar a México o antes ya empiezan a hacer negocios, y es ¿cuándo necesito constituirme en México? Para efectos fiscales, tributarios, ¿cuándo necesito establecer una presencia? Y antes de esa raya, ¿se puede exportar producto directamente sin tener una presencia en México? Sí, claro. ¿Puedo promover mi producto si se considera preparatorio auxiliar? Sí, claro, sin problema. El tema se vuelve un poquito más complejo. Por ejemplo, México tiene muchas reglas de economía digital y junto con mi material les estaré enviando un YouTube de un webinar que dimos precisamente de temas de reglas digitales. Entonces, si nos están escuchando empresas Health Tech, creo que sería interesante que vean esa parte aún sin tener presencia en México. Si tienen clientes en México, es voltear a ver si realmente tengo alguna afectación. Una necesidad clásica que determina cuándo ya necesito hablarle a Hugo para constituir una compañía es si tengo empleados o contratistas. Eso puede crear un nexo que se llama establecimiento permanente, que es el tener una presencia de la compañía extranjera de Colombia, de Argentina, de Chile o de Europa en el país, en México. México es parte de la OCDE y cumple, y yo diría que cumplimos con mucho empuje y nos avanzamos en los esfuerzos de la OCDE. La OCDE tiene BEPS y México tiene el tequila BEPS, o sea, siempre vamos un paso adelante. Entonces, el analizar si lo que yo estoy haciendo en México crea o no una presencia es importante voltearlo a ver. Una de las razones clásicas, o sea, si pensamos un negocio tradicional de distribución o de manufactura es si mis clientes me piden esa presencia, o sea, la regla de oro, ¿cuál es? Pues el que tiene el oro hace la regla. El cliente me determina muchas veces, me empuja. Yo necesito tu mercancía aquí en México y quiero que tú pases la frontera. Ok, el tener un registro de importador, ya necesito tener una presencia en México. Si estoy tratando con gobiernos, en el caso de cosas médicas, de cosas farmacéuticas, si mis clientes son gobiernos, los gobiernos muchas veces es muy difícil que quieran ellos importar. Sí hay gobiernos que importan, pero normalmente para cumplir con una licitación se necesita constituir una empresa mexicana. Y hablando de qué conclusiones o recomendaciones en el breve tiempo que tenemos, es lo que manejaba Hugo. Pensar, planear y analizar los impactos antes de brincar a tomar una acción. No lo que le funcionó al compañero de al lado que tiene una operación distinta puede ser la mejor solución para mí. Hemos visto eso mucho, por ejemplo, en el mundo de las startups, que una startup agarra un camino y todas las demás agarran el mismo camino, no necesariamente siendo el mejor consejo en ese momento. Las leyes cambian, los efectos fiscales cambian, y lo que fue una buena respuesta hace 5 años o 10 años puede ya no serla, ¿sí? Entonces, mucho también depende cuál es mi plan de salida. O sea, estoy arrancando en México, pero ¿cuál es mi plan de salida
Después, ¿cómo hago que cualquier operación en el futuro sea más eficiente? Tenemos que ver los efectos en impuestos en los otros países, cumplir con todas las recomendaciones de BEPS que les mencionaba, el tequila BEPS. Lo que platicaba Hugo de los análisis de obligaciones de la reforma laboral, se me hace clave ese punto que mencionó Hugo. Tenemos, y la fecha de entrada es 1 de agosto, ya no podemos subcontratar nuestro core business. Ya no se puede. Entonces, ese hecho cambia mucho de cómo funcionan los negocios, que hoy día en la modernidad estamos muy acostumbrados a ir subcontratando los procesos de los que yo no soy el mejor dando ese servicio. Entonces, sí necesitamos mucha planeación con eso. En México contamos con una obligación de pagar PTU del 10% con un tope que también viene en la reforma laboral. Abrir cuentas bancarias, eso es muy importante y cuando hablamos con clientes pareciera que hablamos más de la cuestión bancaria que de la cuestión fiscal en la primera llamada, que ellos entiendan qué bancos operan, qué banco es bueno, cómo se manejan los controles, siempre es algo muy, muy interesante. México tiene, y en cierta forma copiamos a Brasil, en tener contabilidad electrónica y facturación electrónica. Ya en Colombia ya empezaron a tener lo mismo y está pasando lo mismo en otros países de Latinoamérica. ¿Qué es esto de la contabilidad electrónica? Es cualquier cosa que yo compre o yo venda, se emite una factura electrónica a mi cliente, pero esa factura, como lo explico a muchos clientes, es el gobierno sabe que compraste una caja de plumas antes de que tú lo sepas. Entonces, los sistemas contables que quieras usar en México, es importante que cumplan con esas regulaciones para que puedas estar en buena posición. El gobierno trae un ambiente muy tecnológico para poder cuidar de una mala aplicación fiscal. Entonces, el compliance es muy importante, el que tengan sus impuestos al día sin ningún problema, cualquier obligación cubierta, es muy importante porque en caso contrario, el SAT, que es lo mismo del DIAN en Colombia o las otras autoridades fiscales, cierra la llave. Ya no puedes facturar electrónicamente si yo detecto anomalías en tus impuestos. Entonces, se vuelve un tema de vida o muerte para las empresas. Si mi cliente no me quiere comprar porque yo salgo en una lista negra, se acabó el negocio y pueden ser por una omisión, por error, por desconocimiento. Entonces, por eso la importancia de tener muy escrupulosa un cumplimiento de las obligaciones.